Ahí sí, animación para ustedes, jóvenes, señoritas, segundos años medios, segundo año medio A, muy buenas tardes, segundo año medio B, muy buenas tardes. Unidad 2, jóvenes, señoritas, religión y filosofía, adolescencia y psicología. Interesante, ¿cierto? Nuestra adolescencia, qué momento más crucial de la vida, qué momento más hermoso de la vida. Les traje esta unidad, ¿cierto? Para poder ir conociéndonos. Ya en la primera unidad vimos, ¿cierto? Cómo vamos siendo, cómo somos, ¿cierto? Cada uno de nosotros, respondiendo a algunos test, ¿cierto? Sabiendo qué cosas nos gustan, nuestros intereses, cómo me comporto, ¿cierto? En mi medio social, cómo me comporto y soy frente a mis parecidos, frente a mis amigos, ¿cierto? Frente a mis pares, por eso decía parecidos. Eh, y eso es súper importante, ¿cierto? Pero también es importante descubrir algunas nociones, ¿cierto? Del cómo nos desarrollamos. O sea, ya sabemos nosotros más o menos cómo somos, quiénes somos, ¿cierto? Pero también es importante saber de dónde viene o cómo podemos fundamentar nuestra forma de vida, nuestro ser, ¿ya? Y lo importante es que eh, lo visualicemos, ¿ya? Y para eso les traje estos puntos. Dos teorías, una teoría social de cómo se desarrolla en la adolescencia y una teoría cognitiva, ¿cierto? O de la mentalidad, ¿cierto? De cómo se desarrolla nuestro pensar como adolescentes, ¿ya? Y unos pequeños tips, ¿cierto? Sobre el bienestar adolescente, sobre todo hoy en estos días de pandemia en las cuales ustedes se encuentran, ¿cierto? Junto a sus familias, junto a sus seres queridos, cuidándose, ¿cierto? Y eh, queriendo prontamente salir a pasear, salir a nuestra vida quizá un poquito más normal, ¿cierto? Pero renovados, fuertes, ¿cierto? Así que todo mi ánimo. Soy su profesor Jorge Valdebenito. Saludarlos afectuosamente cada uno de ustedes. Como les decía, los contenidos de la unidad número 2, ya que se llama Adolescencia y Psicología, son las subetapas de la edad juvenil. Hoy veremos desarrollo psicosocial de un pensador llamado Erik Erikson y veremos también el desarrollo cognitivo que principalmente en la adolescencia se desarrolla en las operaciones formales, dice el pensador, ¿cierto? Jean Piaget. ¿Por qué les presento esto? Bueno, ya se lo dije, ¿cierto? La idea principal es que ustedes puedan generar un conocimiento acabado de su estado, de su proceso de adolescencia. ¿Para qué? Para que como no, la unidad número uno nos vayamos conociendo, vayamos viendo quiénes somos. Hoy día vamos a ver cómo se fundamenta ese ser, ¿ya? Y para que más adelante usted ya vaya teniendo claro qué le gustaría hacer. O sea, esto siempre vais pensando o va siendo pensado en futuro. ¿Para qué? Para que así, cuando lleguen los momentos críticos de decisión, de posibilidades, de oportunidades, usted lo tenga más que claro, más que el agua, ¿cierto?, que cae del cielo en estos días de lluvia en nuestro país. ¿Vale? Así que ahí estoy yo, queriendo saludarlos, ¿cierto? Saludarlas y esperando se encuentren maravillosamente. Es una presentación muy breve, pero siempre significativa. La reflexión, ¿cierto? El autoconocimiento y el amarse como persona es más fundamental para mí que cualquier otra cosa. ¿Vale? Avancemos. Introducción. Bien, el objetivo general es analizar la dimensión psicológica del adolescente como una dimensión constitutiva del desarrollo personal e integral. ¿Ya? Es súper importante saber de que tenemos diferentes dimensiones. Tenemos la dimensión cultural, tenemos la dimensión social, ¿cierto? Tenemos la dimensión espiritual, ¿cierto? Tenemos la dimensión ética o moral, tenemos la dimensión sexual también, ¿cierto? Que también la veremos en la próxima presentación, ¿cierto? Pero hoy día me interesa ver la dimensión psicológica, o sea, fundamentar a través de dos personas, dos pensadores, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestra psicología en la adolescencia? ¿Vale? Entonces, la introducción es, el paso de la niñez a la edad adulta está marcado por un largo periodo de transición conocido como adolescencia.
o edad juvenil. La adolescencia o edad juvenil dura aproximadamente de los 11 o 12 años a los 19 o inicio de los 20 y conlleva grandes cambios interrelacionados en todas las áreas del desarrollo. La etapa independientemente posterior a la edad juvenil es la adultez joven, que se extiende desde los 20 a los 40 años aproximadamente, en la cual la persona se define e inserta laboralmente y generalmente forma familia, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a experimentar y conocer, ¿cierto? El tema de cómo nos desarrollamos ustedes en esta edad que va desde los 12 a los 20 años aproximadamente, ¿cierto? Nosotros sabemos también, tenemos claro que nuestro cuerpo como humano, ¿cierto? Biológicamente, fisiológicamente, se desarrolla y no para de desarrollarse hasta los 21 años, sobre todo nuestro cerebro. Por eso mismo, ¿cierto? Y por eso siempre se ha dicho no consumir alcohol, no consumir drogas en la adolescencia y nunca, ojalá. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no se desarrolla cuando uno está chiquitito solamente. El cerebro humano se desarrolla hasta los 21 años, ¿ya? En las mujeres un poquito antes, porque las mujeres siempre han sido un poco más maduras que los hombres de manera biológicamente hablando, ¿cierto? Por sus procesos internos. Pero por eso es importante saber que una salud, un estado mental sano, perdurable, ¿cierto? Es mejor cuidarlo hasta grande y siempre, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus sueños, sus aspiraciones. Es importante conocer cuáles son sus valores, sus preocupaciones, sus inquietudes, a lo que aspira y sus deseos más profundos. Por eso nosotros hacemos esta reflexión, ¿cierto? Porque todo tiene que ver con un proyecto. Mi humanidad es un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto como humanidad, como humano, como persona, ¿cierto? Tiene muchas cosas las cuales tengo que tomarlas, verlas, analizarlas y tenerlas para mí, ¿vale? Sigamos. Las subetapas, ¿cierto? De la adolescencia. ¿O qué cosas hay en la adolescencia? Estirón del adolescente, como se llama. Rápido incremento de la estatura, peso, en las niñas entre los 9 y los 14 años y en los varones, ¿cierto? Entre los 10 y los 16. También conocido como el segundo cambio de configuración. Da inicio a la edad juvenil. Perdón. Da inicio a la edad juvenil. Dura cerca de 2 años. Este estirón afecta prácticamente todas las dimensiones esqueléticas y musculares. Estos cambios tienen ramificaciones psicológicas. La mayoría de los adolescentes están más preocupados por su apariencia que por cualquier otro aspecto de sí mismos. Por eso es algo psicológico. Para analizar la psicología de ustedes, los adolescentes, veremos formas científicas de analizar esta etapa crucial en la vida. Espero puedas comprenderlas y reflexionar sobre tu salud, identidad y personalidad. Ahí me faltó una I, pero usted me perdonará, ¿cierto? Bien, aquí está el rango de las edades, ¿cierto? Que también es importante saberlo. Es un tema, o es un mapita, ¿cierto? En donde aparecen las edades en donde se van diferenciando las etapas, ¿ya? La prepubertad, la pubertad y la edad adolescente, ¿ya? Es súper importante marcar esas diferencias, ¿cierto? Porque uno va pasando por ciertos tipos o pensamientos o afecciones psicológicas, ¿ya? Es súper importante reflexionarlas, ¿cierto? Saber de que, soy un adolescente, ¿cierto? Ya tengo que empezar a pensar ciertas cosas. Por eso es importante analizarlo, ¿vale? Y como les decía, veremos dos formas de analizar la adolescencia. Primero, analizaremos brevemente, ¿cierto?, el tema propuesto por Erik Erikson, ¿ya? En donde él propone el desarrollo psicosocial del individuo. Y lo propone de la siguiente forma. Erik Erikson, ¿cierto?, desarrolla el desarrollo psicosocial, en donde la identidad frente a la confusión de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos buscando la identidad, pero eso es un proceso confuso, difícil, ¿cierto? En donde sí o sí hay una crisis. Esa crisis no es algo así como, estoy loco, me voy a tirar de no sé qué. No,
El tema principal radica en que la crisis es un proceso en el cual uno define qué va a hacer más adelante. Esta edad, por eso es tan importante, porque uno, primero, en la adolescencia, ¿cierto?, decide quién va a ser más adelante y cómo va a ser, qué características va a tener, qué temperamento, qué carácter, ¿cierto?, qué cosas me van a gustar o qué no, qué cosas voy a pensar que son buenas y cuáles son, cuáles son malas. Me va a hacer, me va a configurar para el resto de mi vida, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, ¿ya? ¿Qué propone Erickson? Mire, en el 1968, Erickson declara que la principal tarea de la adolescencia, o sea, Erickson dice que por edades, el ser humano, ¿ya?, va completando tareas, ¿ya? Y la principal tarea del adolescente es resolver la crisis de la identidad frente a esa misma confusión, para lograr convertirse en un adulto único con un sentido coherente del yo, o sea, mi conciencia, mi sentido común, y un papel que sea valorado por la sociedad. O sea, yo crear un sentido a mi vida, a mi persona, a mi identidad, y que eso a la vez ojalá pueda ser valorado por la sociedad. Por eso es una teoría psicosocial. O sea, desde mi psique, mi alma, mi pensar, ¿cierto? Yo genero un individuo para la sociedad. ¿Qué individuo para la sociedad quiero ser? ¿Ya? La identidad se formaría, dice Erickson, en la medida en que los jóvenes resueltan tres problemas principales. Primero, mira, la elección de una ocupación. Por eso es importante los tests, ¿se acuerdan? Buenísimo. Desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. O sea, en esta edad, ¿cierto? También nosotros generamos un conocimiento de mi cuerpo, de mi ser, de mi orientación sexual, la cual queda a su completa y absoluta disposición. El tema principal, ¿cierto?, es que yo me la acepte, ¿cierto? Aceptándome yo, estamos al otro lado. Y está el tema de la elección de valores en qué creer y por qué vivir, ¿cierto? Les decía anteriormente, el tema de que yo me formo para generar ciertos valores o repetir ciertos valores en mi mundo social. ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas, qué cosas voy a querer hacer, qué cosas no lo voy a querer hacer, ¿cierto? Y principalmente el darle sentido a mi vida, un proyecto a futuro. ¿Por qué vivir? ¿Qué cosas a mí me hacen despertar y levantarme todas las mañanas, ¿cierto? Con la sonrisa de oreja a oreja y poder generar esa alegría y traspasar a los otros. ¿O por qué yo quiero ser un humano de cierta forma? ¿Qué me lleva a estar vivo y estar ahí con fuerza? ¿Cierto? Bien, los adolescentes que resuelven de manera satisfactoria esta crisis, porque esto es una crisis, por eso le decía que no es algo grave, es algo que uno tiene que ir desarrollando y tiene que irla teniendo clara, como decimos nosotros, ¿cierto? Al resolver satisfactoriamente esta crisis, desarrollas la virtud de la fidelidad. O sea, si tú pasas estas tareas, tu virtud, tu arete, dirían los griegos, ¿cierto? Va a ser que vas a ser una persona fiel, fidelidad, ¿ya? Es decir, que vas a poder desarrollar o vas a desarrollar tranquilamente la lealtad y fe sostenidas o un sentido de pertenencia a un ser querido o a los amigos y compañeros. O sea, tú vas a tener unas relaciones sociales fuertes, contundentes, ¿ya? Por eso la idea es que todos desarrollemos esto, porque así, ustedes mismos como compañeros de curso, ¿cierto? Si logran estas cosas de manera por añadidura, como se diría, ¿cierto? Así como lo que viene o lo que vas a ganar, así más fácil todavía, lo que tú vas a ganar desarrollando esto es que vas a tener relaciones contundentes, positivas, leales frente a los otros. Y eso claramente es algo completo y absolutamente positivo, porque los seres humanos sabemos que somos seres relacionales, somos seres de que el otro nos da sentido, ¿cierto? Y nosotros le damos sentido al otro y es algo recíproco, ¿vale? La fidelidad también significa identificación con un conjunto de valores, una ideología, una religión, un movimiento político, una empresa creativa, un grupo étnico. La autoidentificación, por lo tanto, emerge cuando los jóvenes eligen valores y gente a quienes ser leales, en lugar de limitarse a aceptar las elecciones de sus pares. Entonces tú, además de generar ciertos esos lazos, vas a empezar a entrar a otros campos en los cuales vas a elegir tus valores y vas a entrar a ciertos grupos sociales, ¿cierto? Y eso va a generar tu identidad.
¿Qué vas a defender? ¿Qué vas a querer ser? ¿Vale? No tan difícil, ¿cierto? Buenísimo. Ahora vamos a conocer un poquito de quién era Erik Erikson, viendo todas sus etapas, pero lo que a mí me interesa es que usted aprenda la de la adolescencia, ¿ya? Pero es interesante siempre saber un poquito más. Veámoslo. Erik Erikson, uno de los principales psicoanalistas del yo, extendió las etapas del desarrollo para incluir el ciclo entero de la vida en términos psicosociales más allá de los sexuales. El psicólogo postuló que en los inicios del ciclo vital se desarrolla una relación entre el infante y la madre que determinará una situación social significativa en el futuro del niño. A continuación, se describen las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erikson y sus implicaciones en la personalidad. La primera etapa psicosocial es llamada confianza básica contra desconfianza. Transcurre hasta el primer año de edad. Los resultados positivos son el sentimiento de bienestar interior, confianza en uno mismo y en los demás, optimismo. Los resultados negativos es la sensación de malestar, desconfianza hacia uno mismo y hacia los demás y pesimismo. La segunda etapa psicosocial es la de autonomía contra vergüenza y duda. Transcurre entre los 2 y los 3 años de edad. Los resultados positivos son el ejercicio de la voluntad, el autocontrol y la capacidad para elegir, mientras que los resultados negativos son la rigidez, la conciencia excesiva, dudas, cohibición, timidez. La tercera etapa es la de iniciativa contra culpa y va de los 4 a los 5 años. Sus resultados positivos son el placer en los logros, la actividad, la dirección y el propósito. En cambio, sus resultados negativos son la culpa sobre las metas contempladas y las obras iniciadas. Industriosidad contra inferioridad, o también llamada laboriosidad contra inferioridad, transcurre en la etapa llamada latencia, de acuerdo a la teoría freudiana. Sus resultados positivos son la capacidad de absorberse en el trabajo productivo, orgullo por los productos contemplados. En cambio, sus resultados negativos son el sentimiento de inadecuación e inferioridad, incapacidad para completar el trabajo. La siguiente etapa, identidad contra difusión del rol, transcurre en la adolescencia. Sus resultados positivos son la confianza en la identidad inferior y la continuidad, promesa de una carrera. En cambio, sus resultados negativos son la incomodidad en los papeles, sin conjunto de estándares, más la sensación de artificialidad. La siguiente etapa transcurre en la adultez temprana. Sus resultados positivos son la reciprocidad, el compartimiento de ideas, trabajo, sentimientos. Sus resultados negativos, la evitación de la intimidad y las relaciones superficiales. La siguiente etapa psicosocial es la degeneratividad contra estancamiento. Transcurre en la adultez y sus resultados positivos son la capacidad de perderse uno mismo en el trabajo y las relaciones, pero de una manera positiva. Sus resultados negativos son la pérdida del interés en el trabajo y las relaciones deterioradas. La última etapa, la de integridad contra desesperanza, sucede en los años posteriores, en la tercera edad. Sus resultados positivos son la sensación de orden y sentido, conformidad con uno mismo y con los logros obtenidos. Sus resultados negativos, el miedo a la muerte, la amargura en la vida y en lo que se perdió o en lo que no pudo ser. Erikson señaló que en el crecimiento positivo los individuos funcionan en un nivel psicológico alto, siendo capaces de tener un pensamiento independiente, de intimar en sus relaciones interpersonales y de hacer razonamientos morales complejos. Se puede decir que los obstáculos para el crecimiento están determinados por la crisis de identidad, en la que se lucha por saber quiénes y cómo somos. Erikson también se interesó en el desarrollo infantil y adolescente, pero con un marcado énfasis en el aspecto social, cultural y étnico. En su obra podemos discernir 3 orientaciones principales. 1. Elabora un esquema del desarrollo infantil. 2. Una representación global del desarrollo humano y 3. Una elaboración analítica del nuevo concepto de identidad. En la primera de estas orientaciones, estructura y sistematiza las fases del desarrollo postuladas por Freud e Abraham, incluyendo las diversas modalidades étnicas y culturales de cada estadio.
lo que constituye básicamente su contribución. En la segunda, ensaya una división en 8 etapas del desarrollo yoico, las cuales ya referimos desde el punto de vista psicosocial, y en cada una de ellas considera dos extremos, uno sano y otro patológico. Tal cual las revisamos, fueron confianza contra desconfianza, autonomía contra vergüenza y duda, iniciativa contra culpa, laboriosidad contra inferioridad, identidad contra confusión de rol, intimidad contra aislamiento, generatividad contra estancamiento e integridad del yo contra desesperación. Cada etapa representa una crisis que el individuo deberá resolver satisfactoriamente en su momento. Su tercera orientación profundiza en el estadio de la identidad. Define la identidad del yo como la percepción de una similitud y continuidad consigo mismo, que es su estilo de vida individual, y que se correlaciona con la percepción que los demás tienen de él. Lo que la hace posible es la introyección por medio de las identificaciones sucesivas. Erikson estudia este proceso en la infancia y la adolescencia. También revisa la identidad social o colectiva de la identidad de un país, raza, generación, etc., conceptos provenientes de la psicología y la sociología. Interesante video, ¿cierto? Nos muestra el completo trabajo, ¿cierto?, que realizó Erikson, ¿cierto?, en sus tiempos de vida, en los cuales analizó al ser humano de una manera global. ¿En qué sentido global? En el sentido de que partió de la infancia hasta la adultez mayor, ¿cierto? Y le fue creando o fue generando, ¿cierto?, etapas, tareas para que de alguna otra forma uno pudiera reconocerse como adulto joven, ¿cierto?, como adulto mayor. ¿Para qué? Para descubrirnos, ¿cierto?, como seres quizá complejos, pero de que de alguna otra forma podemos seguir una línea conductual o una línea en la cual favorezca nuestro proceso social, ¿ya? Esa teoría de Erikson, ¿cierto?, es muy completa a nivel social. ¿Por qué? Porque da tareas para que uno pueda desarrollar primero yo mi interno, ¿cierto?, pero para llevarlas al ámbito de lo social. Lo importante ahora es conocer la teoría cognitiva de Jean Piaget, ¿cierto? En el sentido de que Jean Piaget nos lleva a cómo se desarrolla en sí la mente. ¿Qué procesos ocurren en mi psicología justo en la etapa de la adolescencia? Veamos. Jean Piaget, ¿cierto?, nos dice que los adolescentes entran al nivel más alto del desarrollo cognitivo, cuando desarrollan la capacidad para el pensamiento abstracto. Mira, la abstracción. Qué bueno. Este desarrollo, que empieza alrededor de los 11 o 12 años, les da una nueva y flexible forma de manipular la información. ¿Cómo lo hacen? Pueden entender mejor el tiempo histórico, pueden usar símbolos abstractos y por ende pueden aprender complejos problemas matemáticos. Ah, mira. Veamos otro. También aprecian mejor la metáfora y las analogías, y de esta forma encuentran significados más ricos en la literatura. Interesante, ¿cierto? Pueden pensar en términos de lo que podría ser y no solo de lo que es. Logran imaginar nuevas realidades. Otra. Pueden imaginar posibilidades, formar y comprobar hipótesis. Finalmente, en la teoría cognitiva de Jean Piaget, se dice que los niños, los adolescentes, también logran entender y evaluar el punto de vista ajeno, ser críticos. Y eso es uno de los puntos más importantes, ¿cierto? Porque de alguna otra forma, al tener ya la capacidad de pensar de manera más compleja, también te da la posibilidad de evaluar o dar tu opinión de manera más compleja y más aguda, más analítica. ¿Qué quiere decir analítica, cierto? Realizar un análisis racional de quizás un evento determinado. Por eso es tan importante el proceso o la época adolescente, porque ahí, como decía anteriormente, ¿cierto?, se producen posiciones, uno busca ideologías, uno busca formas o sentidos de vida, caminos, ¿cierto? Y esos caminos hay que pensarlos súper bien, detenidamente, ¿ya?
en el sentido de cómo quiero yo mi vida para verla más adelante. Por eso, el tema de las posibilidades, el tema de nuevas realidades, el tema de buscar nuevos significados, ¿ya? A veces las cosas no están tan explícitas, ¿cierto? Cuando uno está chiquitito, todo es más concreto. Ah, aquí lo descubro, ¿cierto? Es algo que está ahí, se ve en el texto mismo, está escrito. En cambio, cuando uno está más joven puede leer textos que te van diciendo cosas, pero no necesariamente te las explican tácitamente. Tú tienes que descubrirlas, ¿cierto? ¿Te parece interesante? Veamos un video de quién era Jean Piaget y sus operaciones formales en la adolescencia. El siguiente periodo es el periodo de las operaciones formales. Este periodo abarca de los 12 años hasta la edad adulta. La mayor parte de la población se encuentra en esta etapa de vida y representa la culminación del desarrollo cognitivo a nivel evolutivo según esta teoría que Piaget nos presenta. En esta etapa de Piaget, la persona ya es capaz de recurrir a su plena capacidad de abstracción y al uso de la lógica para resolver problemas. Su pensamiento se vuelve más científico, también desarrolla preocupaciones acerca de los temas sociales y su identidad. Es así como el pensamiento hipotético deductivo toma importancia en esta fase de la vida. Pueden formular hipótesis, probarlas mentalmente, aceptarlas o rechazarlas de acuerdo con el resultado de esos experimentos mentales. La capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se logra durante esta etapa de operaciones formales, la cual tiene 4 características fundamentales de pensamiento que explicaré a continuación. La primera de ellas es la lógica proposicional. La segunda es el razonamiento científico. La tercera, el razonamiento combinatorio. Y para finalizar, cuarta, el razonamiento sobre probabilidades y proporciones. Las operaciones mentales del adulto corresponden a cierto tipo de operación lógica denominada lógica proposicional, la cual según Piaget era indispensable para el pensamiento de esta etapa. La lógica proposicional es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones. A medida que el adolescente aprende a utilizar la lógica proposicional, empieza a abordar los temas de un modo más sistemático. Formula hipótesis, determina cómo compararla con los hechos y excluye las que resulten falsas. Piaget dio por nombre a este tipo de pensamiento hipotético deductivo. Otra característica de las operaciones formales es la capacidad de pensar en causas múltiples. Los adolescentes pueden inventar una forma de representar todas las combinaciones posibles. Además, en esta etapa existen mayores probabilidades de que generen las combinaciones de una manera sistemática. Los niños de primaria generalmente tienen un conocimiento limitado de la probabilidad. En cambio, en esta etapa, el adolescente aprende a resolver situaciones hipotéticas utilizando la razón y tomando en cuenta las probabilidades de un suceso y proporciones que existen entre diferentes objetos. Buenísimo. ¿Se dan cuenta? Vimos primero, perdón, el desarrollo psicosocial del adolescente. ¿Qué tareas cumple para poder desenvolverse de manera eficiente en la sociedad? Y también vimos cómo el ser humano o el adolescente desarrolla su cerebro. Interesante, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados y o beneficios que espera obtener? ¿Cuáles son sus necesidades o deseos reales? ¿Qué es el éxito para él? ¿Cómo podría alcanzar sus objetivos? Desde estas teorías, tú puedes alcanzar todos tus desafíos, ¿cierto? Y poder comprender más aún lo complejo, pero maravilloso que somos los seres humanos, ¿cierto? En nuestra finitud, en nuestra temporalidad, cosas que son de alguna otra forma buenas y malas, por así decirlo, pero que
finalmente nos permiten la vida, y la vida es lo más maravilloso que tenemos como seres humanos. Por eso mismo, para poder cerrar, ¿cierto?, esta presentación, te invito a que veamos qué es importante comprender en estos momentos de pandemia, ¿cierto? Y que es súper vital que tú como adolescente puedas desarrollar y hacer en este tiempo de pandemia. El bienestar adolescente es súper importante, pues nos encontramos en un complejo momento de vida, el cual sin duda lo llevaremos adelante. Veamos. Excelente, ¿cierto? Muchos tips para cuidar nuestra salud mental, ¿cierto? Cuidar nuestra salud adolescente, la cual está pasando por un proceso, ¿cierto? En el cual obviamente no debes sentirte solo, y tampoco sola. Puedes contar siempre con tus profesores, ¿cierto? Contar con tu familia, poder dialogar, poder comunicarte y poder pedir y recurrir ayuda cuando lo estime conveniente, ¿vale? Siempre la salud y el amor propio es lo más importante. Bien, espero que esta unidad vaya siendo de su total agrado. La próxima clase veremos otros puntos, ¿cierto?, referidos a la adolescencia, y la idea es que ustedes vayan generando sus consultas, sus dudas, ¿cierto?, todo lo que necesiten a mi correo electrónico, ustedes lo tienen, ¿cierto? Y obviamente felicitarlos por todo su trabajo, el cual ha llegado, ha sido recepcionado, y como les dije a otros cursos, lo más importante para mí como profesor es que ustedes cumplan. Y han cumplido de muy buena manera, y eso es súper importante. Así que por favor díganselos a sus padres, ¿cierto? A sus apoderados, que las guías están siendo revisadas, están siendo bien trabajadas, y eso es importante. Cualquier consulta, duda, por favor, espero que todo ande bien. Sus comentarios y dudas a mi correo. Les quiero dejar un gran saludo, un abrazo fraterno. Por favor, sigan cuidándose. Esta pandemia ya en algún momento finalizará, la cuarentena también, y quizás durante este año podamos vernos un ratito para reír en la sala, ¿cierto? Aprender y poder disfrutar de nuestra adolescencia, ¿cierto? Ya, un abrazo. Cuídense mucho.